Vamos a hablar con José Naupari, abogado, experto en temas electorales, con quien nos hemos enlazado vía Zoom. Doctor Naupari, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a disposición. Doctor Naupari, quería empezar preguntándole cuáles son sus primeras impresiones y qué significa para el devenir político de nuestro país que se haya aprobado ayer en la Comisión de Constitución estas reformas, pero que me permito calificar como contrarreformas, y no sé si usted me dará la razón en esa calificación. Bueno, respecto al tema de la eliminación de movimientos regionales, tengo entendido que todavía no se ha aprobado. Se estaba en la agenda, pero creo que lo que se aprobó es que en sentido estricto era lo relacionado justamente a la democracia interna y que han metido perro, pericote y gato, como es justamente el tema de la eliminación del voto preferencial y digo, el restablecimiento del voto preferencial, para ser más preciso, y el retorno a la figura de los adherentes. Esto deja el mensaje de que en realidad estamos volviendo casi a digamos, a un estado anterior al que nos encontramos en el 2019. Y creo que lamentablemente evidencia que quizás no están siendo del todo conscientes, salvo que lo estén haciendo adredes, de por qué se llegaron a las reformas del 2019. Es decir, ahora, en el caso del voto preferencial habría que hacer un matiz. El voto preferencial se elimina en tanto íbamos a tener paso con candidaturas individuales. Claro, si al final del día ibas a tener paso con candidaturas por listas, igual ibas a necesitar voto preferencial. Pero la lógica era, o sea, digamos, el gancho, el combo que vino con la 30998 en el 2019 era elecciones primarias simultáneas y obligatorias con candidaturas individuales. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos y ciudadanas podamos determinar no solamente eventualmente quién va a ser el candidato o quiénes van a ser los candidatos de relación política, sino en qué orden iban a ir. Y ese tema no es menor, porque recordemos que la semana pasada se ha aprobado en primera votación la reforma para restablecer la reelección inmediata e indefinida, por ejemplo. Entonces, y en el caso de las PASO, de la supresión de las PASO, el tema es que ya, uno puede eventualmente debatir el hecho de que se eliminen las PASO, pero tampoco pues podemos llegar al otro extremo de permitir en cierta medida o de mantener, siendo válida ciertamente la modalidad de elección por delegados, pero que termina volviendo al mismo problema que nos llevó al 2019, que es la concentración del poder en pocas manos. ¿Por qué? Porque la elección por delegados, al final del día, van a ser los dirigentes los que van a determinar cómo se elijan a los delegados. Claro, van a elegir a los militantes, sin duda, pero no te van a pedir el porcentaje mínimo de asistencia para la elección de los delegados, no te están fijando un número mínimo de delegados, no te están fijando requisitos para ser delegado, todo eso lo va a dirigir la dirigencia del partido. Y a eso suman que el 20% de candidatos al Congreso van a seguir siendo, digamos, designados, o pueden seguir siendo designados a dedo por el órgano que prevé el partido, que suele ser el presidente de la organización política. Ahora, doctor Naupari, esta situación, como usted bien ha planteado, nos retrotrae a la situación del 2019 y que finalmente desembocó en las caóticas elecciones que tuvimos en el 2021, donde tuvimos una gran cantidad de candidatos y lo que precisamente se buscaba con las PASO era de alguna manera depurar el menú político y de alguna manera reducir la cantidad de candidatos que pugnaban por el sillón presidencial. Y eso es, creo yo, y desde mi perspectiva, y abro el debate para que lo podamos conversar y compartir con nuestra audiencia, uno de los grandes problemas de la política peruana actual. Lo que ocurre, mi estimado maestro, es que si el tema pasa por filtrar, digamos, el menú, tú tienes dos momentos, ¿no? O colocas filtros de entrada, es decir, haces más difícil la posibilidad de que haya nuevos partidos, que es un poco lo que están buscando, por ejemplo, con adicionar, porque no están reemplazando, están adicionando a los 25.000 afiliados aproximadamente el 3% de adherentes, con lo cual podrían volver las fábricas de firmas, porque estamos hablando de más de medio millón de firmas de adherentes que no tienen ningún tipo de vinculación ni identidad con la opción política que se quiere escribir. Tienes otra segunda vía, si lo que quieres nuevamente es reducir el menú, es desincentivar la creación de partidos, ya no estableciendo barreras de entrada, sino elevando las barreras digamos, elevando los requisitos para que te mantengas o incrementando las causales de cancelación. Por ejemplo, si yo sé que mi partido se va a cancelar porque de repente la valla electoral ya no va a ser de 5, sino de 10%, ya para qué creo el partido. Y el tercer punto justamente era eventualmente colocar unas pasos de tal manera que si no superas un mínimo porcentaje, bueno, ya no vas a llegar a la final. ¿Cuál fue el problema que hubo ahí? Que en el proyecto de ley originario, respecto al cual se hizo cuestión de confianza ya el 4 de junio de 2019, ese 1.5% de votos válidos en las PASO
era, digamos, si no se superaba, era una causal de cancelación expresa, que se terminó modificando con la ley 3998. Se dijo, no, si quieres seguir participando, tienes que superar el 1.5%, con lo cual el sentido estricto no te iban a cancelar tampoco. Claro, iban a llegar menos digamos, al partidor definitivo, pero no es que tampoco se iban a filtrar partidos, lo cual lleva a la reflexión. Las PASO debieran estar pensadas única y exclusivamente como la vía para tener partidos más representativos existentes, o era una vía para tener partidos políticos más representativos a nivel de candidaturas y que la ciudadanía pueda incidir en quiénes son esos candidatos, ¿no? Que sin tener la condición siquiera de simpatizante, formalmente, digamos, o afiliado, puede decir, oye, me simpatiza este partido, quiero votar por este candidato que me parece mejor que el otro a la presidencia, o quiero que él o ella encabece la lista al Congreso. Ahora, doctor Naupari, yo quisiera que nos adentremos en este tema de la eliminación de los movimientos regionales. Si bien es cierto, lo acabo de verificar, no ha sido aprobado en el dictamen ayer en la Comisión de Constitución, pero está pendiente precisamente de aprobación. Es algo sumamente serio porque de alguna manera se está atentando contra el derecho a ser elegido y al derecho de los peruanos que viven en el interior del país de poder participar en política, y eso, por lo menos desde mi punto de vista, es nefasto cuando tenemos partidos nacionales que lamentablemente han demostrado que no han sido capaces de ver hacia el interior del país o de tener un desarrollo regional que les permita crear, digamos, adherencias o simpatías en las distintas regiones y que no tienen una visión regional dentro de sus propuestas programáticas. Claro, ciertamente esta primera versión del proyecto de dictamen lleva a un tema de doble vía, me explico, ¿no? O sea, te incide negativamente en el derecho a ser elegido y también el derecho a elegir, ¿no? Es decir, porque al final del día, cuando te entreguen el menú, ya no van a haber movimientos regionales y partidos políticos en una elección regional y en una elección municipal, solo estás obligado a votar por partidos. Pero adicionalmente a ello, si tú quieres ser, por ejemplo, candidato a un cargo de gobernador, por ejemplo, o de alcalde, estás obligado a afiliarte. Y si ya no hay movimientos regionales, vas a estar obligado a afiliarte a un partido, ¿no? Y otro tema que creo que vinculaba al tema de las elecciones primarias, porque se utilizó mucho como argumento de que los partidos políticos son personas jurídicas de derecho privado, ¿no? Pero creo que hay un tema a tomar en consideración, y es que tal cual está nuestro ordenamiento jurídico, yo no puedo ejercer mi derecho a ser elegido si no es a través de un partido. Y encima, para cargos como presidente de la República, el 80% de los congresistas, alcalde y gobernador, encima tengo que estar afiliado. Por eso es que justamente yo particularmente no me importa quién haya propuesto la iniciativa legislativa, porque antes la propuso algunos partidos, digamos, ya tradicionales, luego lo propuso en su momento la Comisión de Reforma Política. Yo estaba en contra de exigir la afiliación como requisito para ejercer el derecho a ser elegido, incluso en las PASO, porque al final del día, que sean o bien los militantes o bien los ciudadanos quien consideren si yo represento más o menos a una nación política, pero me estás exigiendo afiliación y encima, si me eliminan los movimientos regionales, me estás obligando a afiliarme a un partido. Ya, eso es reducir la competencia. Eso es reducir el catálogo de posibilidades que tiene una persona para ejercer su derecho a ser elegido. Eso evidentemente también incide o genera un riesgo de que puede haber lugares en los cuales los partidos políticos no estén interesados en participar y no presenten ninguna lista. Ya, ¿cómo vas a renovar autoridades en esos lugares? Si encima la ley no te exige tener comités partidarios en funcionamiento permanente en todas las provincias, distritos o eventualmente en todas las regiones del país, ¿cómo lo van a llenar? Entonces, ya ahí que se van a quedar, aparte de la relación, que por cierto también es otro dictamen, la relación por un periodo inmediato posterior de alcaldes y gobernadores. Sin elección, basta que no presente ninguna lista, ese consejo municipal, ese consejo regional se va a quedar. Así es. Porque no va a haber nadie interesado en participar. Verdaderamente preocupante y verdaderamente a debatir este tema, sobre todo con los argumentos que han esgrimido los congresistas para, de alguna manera, sustentar este predictamen. Muchas gracias, doctor Naupari, por haber estado con nosotros en Nativa Fondo y por haber comentado estos temas.